A continuación viene el panel de bancos, riesgos y amenazas de un sector que está en la mira. Todos lo sabemos y hemos sabido de historias además bien conocidas. Participarán en este panel y los voy a invitar a pasar, a sentarse, Sara Herrera, gerente de riesgo operacional y tecnológico en Banco Estado. Adelante, Sara. Un aplauso para ella, seguro. Francisco Letelier, gerente corporativo digital en Grupo Security. Gracias, Francisco. Y va a moderar Abraham Herman, líder estratégico de ciberseguridad. Lo dejo con ustedes entonces. Adelante, Abraham. Gracias. Aló, Buen día. ¿Sí se escucha? Buenas tardes ya. Gracias a todos los que asistieron y están presentes acá. Primera vez que me toca moderar un panel, siempre estaba del otro lado como invitado. Y la verdad las cosas es que esta es tercera edición que me invitan a participar, así que muchas gracias a la organización. El tema de las amenazas que enfrenta la industria bancaria es un constante desafío de estar a la par con las amenazas que tiene una industria que es tentativa, atractiva o foco de mucho ataque o amenaza por parte no solamente de independientes o entusiastas de la seguridad o acto delictual cibernético, sino que también de industrias competitivas que están también a la par tratando de hacer caldo de cultivo, ¿no es cierto?, de la ingeniería social y otro tipo de amenazas que ya lo hemos conversado y ya se ha hablado mucho en distintos foros y paneles. La verdad de las cosas es que la intención de poder discutir hoy día con mis colegas es cómo los bancos hoy día se están preparando de cara a lo que viene hoy y mañana. Yo preparé unas preguntas, yo creo que las podemos discutir y podemos ir compensando o complementando. Sarita, me gustaría que me dieras tu opinión respecto a cómo la industria se está preparando de cara a las amenazas emergentes en, por ejemplo, fintech. ¿Qué crees tú que los bancos ya han podido desarrollar o preparar y que sería una buena forma de dar un consejo o una colaboración, que está muy de moda hoy en día, de cara a cómo se debiera preparar o cuáles son los desafíos que ya se ha enfrentado a la industria y que ellos van a tener que sortear y no ha sido fácil pasar? Bueno, primero dar las gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Echo de menos algunas panelistas con las que hacemos conversatorios constantemente, ahí la Cata Canales, la Caro Pizarro. Deberíamos estar las tres acá. Panel de mujeres próximo año. Ya yo me voy. Pero me encanta estar con Abraham, con Francisco aquí. Estoy muy contenta de ser la única mujer representando al mundo cyber. No. Y bueno, sí. Todo el mundo fintech, hoy día yo ya no lo veo como una amenaza emergente, sino que yo lo veo como una realidad, algo que llegó para quedarse. Y todo lo que tiene que ver con Open Finance nos va a poner desafíos súper importantes en relación a todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. ¿Cómo vamos a trabajar con este nuevo sistema financiero abierto y que tiene tecnologías distintas a las que estamos habituados? El tema de web scrapping va a seguir siendo un tema por mucho tiempo y la ley FinTech nos va a imponer desafíos súper relevantes que nos va a obligar a cambiar las formas de operar. Todo lo que se está trabajando con ley FinTech tiene harto que ver con distintos ámbitos, regulatorios, procedimientos, tecnológicos sin duda, pero es cambiar el mindset de cómo estamos haciendo las cosas hoy en día. Por eso digo que no los veo como una amenaza, sino que los veo como un nuevo actor en el ecosistema financiero. Entonces, así como hablamos de la cadena de suministro, de cómo gestionamos los proveedores, cómo establecemos nuevas tácticas y mecanismos de protección, vamos a tener que ver cómo este nuevo actor, que ya existe y que dependiendo del tipo de tecnología ni siquiera estamos viendo cómo se conecta a nuestra institución financiera, vamos a ver cómo ponemos a este nuevo actor en el ecosistema y tratamos de que se mantenga el ecosistema de manera segura. El cómo
cuáles son los riesgos asociados a la operación de la fintech, cuál es el riesgo para los clientes, el cómo nos vamos a organizar de manera transparente y proactiva cuando todavía no tenemos bien armado todo lo que tiene que ver con terceros. Por lo tanto, verlos como parte del ecosistema financiero, como una nueva forma de operación va a ser súper relevante y va a cambiar las formas en cómo operamos, sobre todo con el web scrapping. No sé, Francisco, si estás de acuerdo conmigo. No, completamente. Yo diría que con tu comentario me acordaba, 10 años atrás uno en el fondo hablaba de fintech y en el sector financiero lo veíamos como un atacante y veíamos en el fondo que esto era una competencia bien empedernida. Sabíamos como que estábamos siendo atacados, tenían soluciones súper interesantes y lo que ya se ha convergido de alguna forma es que hay un espacio de colaboración que es muy grande. Si nosotros miramos tradicionalmente en el fondo la cadena de generación de valor de cualquier institución financiera, lo hacían antes todo, levantaban la plata, gestionaban el riesgo, creaban las ofertas, distribuían, hacían la postventa, etcétera. Y lo que hemos visto es que hoy en día hay una serie de fintech que resuelven esa parte de la cadena de una forma mucho más eficiente, con una mejor experiencia, etcétera. Y tiendo a pensar igual que tú, que este cambio regulatorio que es la ley fintech va a acelerar ese proceso muy fuertemente y también va a plantear una serie de desafíos para la fintech. Las fintech realmente no han estado reguladas, bueno, bajo este nuevo marco regulatorio van a estar reguladas. Hay aspectos de proceso, ciberseguridad, ¿no? Tecnología, que si bien son empresas fintech, no han tenido esta capa de regulación. Y ahí van a tener un desafío muy grande, que es cómo ellos pueden mantener en el fondo esta agilidad en un contexto, un marco regulatorio que limita ciertas acciones. ¿Para qué? Para proteger al usuario final, tratamiento de datos, política de ciberseguridad, etcétera, donde tradicionalmente las fintech han podido en el fondo avanzar un poco más de forma más libre. Y nosotros, por lo menos desde el grupo Security, hay en muchos segmentos que no competimos y siempre hemos visto o no hemos visto como un facilitador en el fondo para poder ayudar a estas startups a crear esta propuesta de valor. Hay cierta experiencia que hemos tenido con Vida, hay experiencias que hemos tenido también en el banco y nuestro objetivo es ser un rol relevante en facilitar en el fondo y poder ayudar a que las fintech puedan desarrollar mejores productos y soluciones financieras. Y es lo que dices tú, facilitar. En mi experiencia, cuando miramos a las fintech como una amenaza, y yo creo que todos supieron alguna situación que tuvimos con Banco Estado alguna vez con alguna fintech, es también fomentar la libre competencia. Por lo tanto, verlos como un actor relevante en el ecosistema financiero, como bien dices tú, la posibilidad de agilizar procesos, de mejorar tu time to market, va a ser súper importante. Y el tema regulatorio, que también a las fintech se les va a empezar a exigir, porque hoy día han estado exentas de eso, también va a ser algo que por el lado de las fintech van a tener que empezar a adoptar. Mire, yo quisiera refrasear un poco la pregunta para que ya dejaron bien claro el punto. ¿Qué amenaza que hoy día tiene la banca latente no ha visto o no se ha visto siendo objetivo por parte de los atacantes la fintech? ¿Qué amenaza ustedes como industria, como banca, ven que puede evolucionar para poder hacer atractivo el mundo fintech a un atacante? ¿Qué podría pasar? Si nosotros nos pusiéramos a pensar un atacante de aquí a un año más o 6 meses más, porque está evolucionando muy rápido, ¿qué podría ocurrir y cómo podría afectar eso al mercado financiero? O sea, hoy día el acceso a la cantidad de información que tienen las fintech, sin duda que va a ser atractivo para los atacantes. Hoy día las fintech, bueno, igual que toda organización, no están exentas de estar expuestas a materialización de riesgos tecnológicos y, bueno, sobre todo de ciberseguridad. Pero hoy día toda la visibilidad que se le ha dado al ecosistema fintech las expone y las deja en un lugar mucho más vulnerable a ser atractivos para los atacantes. La cantidad de información que tienen, la forma en que hacen los accesos va a llamar la atención y puede ser un punto de entrada para un incidente de ciberseguridad, creo yo. No, efectivamente, yo creo que también con la nueva ley fintech van a poder acceder a información que tradicionalmente solo han tenido las instituciones financieras, bajo esta nueva óptica de que el cliente al final del día es quien controla la esfera de su información. Y en esa misma línea hay temas como muy importantes como el consentimiento, temas de ciberseguridad, temas en el fondo de cómo resguardo esta data. En la industria financiera por lo menos se ha invertido harto, hemos tratado ahí, yo diría que como industria, de tratar de fortalecer toda esa plataforma, de resguardar esos datos que son información sensible. Hay una ley específica que es la ley de bancos que es súper restrictiva en lo que se puede compartir y el día de mañana fintech van a tener acceso y obviamente va a haber un incentivo mayor aún
a querer en el fondo obtener ese tipo de información. Así que confiamos ahí que quede una regulación muy sólida en esos aspectos de ciberseguridad para proteger a los usuarios finales, que somos todos. Han tocado los dos un tema que es súper relevante, el cumplimiento normativo. Es cierto que la cosa se mueve a medida que existe la regla. ¿Cómo creen ustedes que la nueva ley FinTech y de protección de datos personales sube la vara en estándares de seguridad y complejiza también el negocio financiero? Bueno, las empresas que todavía no hayan partido haciendo diagnósticos de cómo enfrentar la ley de protección de datos personales tienen que hacerlo ya. Hoy día creo que la ley de protección de datos personales nos va a imponer muchos desafíos, sobre todo en la forma como se trabaja, cómo se diseña un sistema y cómo vamos a tener que dar respuesta a los derechos del consumidor, del cliente final con respecto a su información, al debido uso, al cómo se accede, quién accede, por qué accede. Por lo tanto, cada institución ya debe estar pensando cómo va a adoptar esta legislación, porque va a cambiar la forma de operar desde el punto de vista normativo, desde las políticas de seguridad, de protección de datos de la empresa, de accesos, hasta cómo los usuarios de la organización en la cual ustedes están y representan acceden a esa información. Por lo tanto, restringir perfiles, hacer levantamientos, establecer un diagnóstico, el cómo estoy y qué es lo que tengo que hacer para poder cumplir con todas las estipulaciones de la ley, que más encima tienen multas y sanciones que son importantes tanto en términos monetarios como reputacionales. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se está haciendo en la banca? Es diagnóstico, dónde estoy, cuáles son los gaps y cuál es el roadmap de trabajo. Porque la ley nos va a dar un plazo para poder adoptar todas las estipulaciones normativas, que son muchísimas y que están aún en discusión. Pero el primero saber dónde estamos y el cómo voy a adoptar la legislación para poder cumplir, creo que es súper importante. Diagnóstico y posterior roadmap de trabajo. No creo que nadie esté listo hoy para poder sortear una auditoría respecto a privacidad. No me diga que tú estás listo, porque no te creo. Eso quería preguntar, Sí, Francisco. ¿estáis listos? No, Pero ¿cuáles han sido las cosas que más te ha costado concretar o materializar en este proceso? yo creo que Sara lo explicaba, y esto implica un cambio cultural súper importante en cómo se hacen las cosas y cómo se tratan los datos. Años atrás era normal que alguien te llamara, nadie se preguntaba dónde sacaste mi número, por qué me estás llamando, y hoy en día eso va a cambiar. Tenemos que tener el consentimiento, pasa a ser una pieza clave, o sea, nosotros como usuarios vamos a tener que dar consentimiento explícito para que se utilice en el fondo la información de A, B o C manera. Esto está súper inspirado en la regulación en el fondo europea, el GDPR, y están los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, que va a implicar hacer una serie de cambios de proceso a lo que estamos acostumbrados. O sea, hay gente que no va a decir este dato, elimínenlo, no quiero que lo usen más. Y hay que crear un proceso para que en el fondo podamos eliminar ese dato y que los procesos comerciales que dependen de esta data tampoco lo reincorporen y que eso quede súper bien aceitado. Entonces, yo tendería a pensar que un cambio cultural súper importante que tiene implicancias comerciales, tecnológicas, de ciberseguridad. Y efectivamente yo diría que nadie puede decir así, estamos preparados, estamos listos, porque es un cambio súper profundo. Lo que sí, yo diría que nosotros partimos un proceso ya años atrás, que se estuvo deteniendo un poquito por la pandemia. También nuestra expectativa es que la ley iba a estar un poquito antes, y no la apuntamos mucho al futuro, nunca lo hemos apuntado mucho, pero estimamos que esta ley iba a estar un poco antes. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Establecer instancias de gobierno, eso es súper importante, que la gestión de los datos sea una variable también dentro de las instancias que tenemos de control del riesgo, trabajar con los equipos comerciales. Hemos habilitado infraestructura en la nube que nos permita en el fondo encriptar, mantener, limitar el acceso, enmascarar, encriptar, etcétera, y estamos en la etapa de enganchar esos procesos comerciales en esta nueva infraestructura. Listos no estamos, creemos que estamos en un buen pie y tenemos que ahí mantener un tranco bastante acelerado porque son cambios súper profundos y muy materiales. Y nunca se habla, pero la gestión del cambio en la organización también va a ser un tema que viene de la mano de lo mismo que hablábamos, el ecosistema fintech, ahora esta nueva ley, del cómo yo estaba acostumbrado a hacer mi trabajo o cómo veía a ciertos actores del mercado. Y en el caso del acceso a los datos, como bien tú dices, tener organizaciones centralizadas en las compañías dedicadas a la protección del dato. Que uno dice, ya, pero y cyber y las otras áreas, pero esto es distinto. Entonces,
tener CDO, tener DPO, es cambiar la forma en que mirábamos los datos. Nos va a establecer desafíos en múltiples áreas. Y por otro lado, claro, cuando tenemos los sistemas centralizados es coser y cantar. Pero cuando hay instituciones que llevan mucho tiempo y hay sistemas unificados que están en departamentos, que no están centralizados y el dato también está ahí, yo voy perdiendo el ciclo de vida de la información. Entonces, volver como a los génesis de la seguridad de la información, donde nos preocupábamos del ciclo de vida del dato para proteger su confidencialidad, integridad y disponibilidad, esta ley lo hace realidad. Porque convengamos que cuando hablamos del corazón del cybersecurity siempre son estas triadas, pero esta ley nos va a hacer que esa triada se haga realidad. Y a veces nos va a costar lograr obtener dónde está la información realmente. Y yo creo que ese va a ser el primer desafío, dónde está y después quién accede. Yo creo que hay que agregar un componente que tocaban los dos respecto al consentimiento. Y eso nos agrega un nuevo actor, que son los usuarios, los clientes. Así y los es. clientes no siempre están concientizados respecto a materia cyber. El otro día se hablaba de que ya en Europa están demandando a esta compañía que escaneaba iris a cambio de unos criptomonedas. ¿Cómo creen ustedes que la banca va a impulsar el trabajo de concientizar a los usuarios respecto de cómo proteger sus datos, que finalmente repercute en las operaciones financieras? A mí me da un poco de temor el cómo se adopte la ley, teniendo la experiencia de la aplicación y la adopción de la ley de fraude en Chile. Sin entrar en esa materia, que podemos hacer otra charla y otra conversación, el mal uso de la ley. Porque esto le impone responsabilidades a las entidades financieras con respecto al uso de los datos, ¿verdad? Los derechos ARCO que tú estabas comentando. Entonces, ¿cómo manejar que no se use la ley para los fines que no estaba establecido? Yo no soy abogada y tengo una amiga abogada que me puede... Pero en el fondo el espíritu de la ley es otro. El espíritu es proteger tus datos, porque tus datos te personalizan, tus datos son tuyos y tienen valor. Pero esto se puede transformar en algo parecido a lo que ocurrió con la ley de fraudes en Chile, y que los datos son públicos y que la industria financiera se ha visto muy afectada por el mal uso de la ley. Entonces la pregunta es ahí cómo vamos a regular el buen uso de la ley y no que se transforme en un pago constante de multas y sanciones producto de esos gaps que yo creo que vamos a tener al inicio. Para mí eso es una preocupación y temor, diría yo. ¿Tú crees que la gente podría apelar al no saber o desconocer Por para ejemplo, poder acogerse? Hay estos espacios en la ley que si los pudiésemos ver en detalle lo dejan muy abierto. Entonces eso, además de todo el impacto regulatorio, te puede provocar pérdidas monetarias. Sí. El cambio cultural no solo dentro de las organizaciones, sino también es con las personas. Y creo que hay un desafío súper grande porque todos utilizamos plataformas digitales, canales digitales de banco, etcétera, y no sé, a lo mejor aquí hay uno por el tipo de conferencia, pero nadie se ha leído la política de privacidad y tratamiento de datos. Nadie se ha leído 60 páginas. No está el tiempo disponible para hacer eso. Y obviamente ahora la gente va a poner mucho más foco en qué se están manejando estos datos, en qué no. Lo que estamos tratando de hacer en el fondo de la industria financiera es simplificar también esos términos, que sean un poquito más digeribles, que no sean en el fondo 60 páginas, que uno queda ahí como Los términos medio noqueado de leerlo, pero creo que hay un desafío cultural y creo que también la banca en general ha hecho una campaña bien importante de concientización, de educación en el fondo con los temas de los fraudes. Efectivamente, tú mencionas el tema de la nueva ley de fraudes que ha tenido ahí en el fondo ciertas fricciones. Creo que también va a tocar un poco a la industria y también en el fondo al regulador educar al cliente respecto a los datos, porque muchas veces uno ve que en la práctica los clientes están dispuestos a hacer su información personal cuando ven un beneficio, que puede ser monetario, puede ser simplificar un proceso, y muchas veces dan consentimiento para un tratamiento de datos que no están tan conscientes que lo están dando. Y ahí va a haber un desafío muy, pero muy grande. Y nosotros como industria vamos a tener que ser lo más transparente. En el fondo estos datos se utilizan para esto estás tú en el fondo siendo consciente, estos datos quedan almacenados en el fondo en tal proveedor, por ejemplo, también en nuestro sistema, y ahí va a haber un desafío grande, porque si eso no lo abordamos bien, vamos a tener un problema. Se ha hablado mucho de información y datos. Los atacantes, cuando comprometen o tienen acceso a información, son capaces de construir identidades incluso. La inteligencia artificial generativa está tomando cancha como por el lado de los malos, digamos. ¿Cómo la banca está avanzando en línea de protegerse usando esta tecnología de generar inteligencia artificial generativa o predictiva?
¿Hay algo que se esté trabajando por esa línea? La inteligencia artificial también me da miedo, como que a mí todo me da miedo en este ámbito. Todo me da miedo. La inteligencia artificial yo creo que es algo que va a hacer que los especialistas de ciber nos cambiemos de rubro. Porque va a ser muy difícil en algunos años más poder administrarlo. La autenticación es básica para los temas de cyber. Y hoy día la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial generativa, está avanzando súper rápido. Y yo creo que está avanzando mucho más rápido que nuestros procesos de capacitación en ciberseguridad, que nuestros procesos de adopción y automatización. Entonces creo que, como siempre, el usuario inicial o nosotros tenemos que seguir capacitándonos, seguir con el tema de concientización, seguir insistiendo que tus claves son personales, que no compartas información, que dudes. A mí mi equipo actual siempre me molesta porque yo tengo un eslogan: en la confianza está el peligro, que nunca lo he patentado, pero lo voy a patentar. Porque la autenticación es súper importante, el dudar, el cuando me llaman y yo juro que es la voz de mi familiar que me está diciendo que los niños están con algún riesgo comprometido y para eso necesito transferir o necesito mi clave, dudo, siempre dudo. Y eso no es tecnología, ¿eh? Y eso no es inteligencia artificial ni machine learning, es educación de seguridad financiera, de seguridad o educación de seguridad tecnológica. Que hoy día creo que en Chile todavía falta avanzar en eso. El no confiar a la primera, el no entregar datos personales. Entonces creo que la capacitación para enfrentar los desafíos negativos que nos impone la inteligencia artificial es súper relevante. El seguir insistiendo. Y por otro lado, es usarla a nuestro favor. Así como los atacantes, los hackers o los delincuentes usan la inteligencia artificial a su favor para hacer ataques mucho más robustos, más rápidos. Bueno, nosotros tenemos que hacer que nuestros equipos de inteligencia, de Blue Team, automaticen. Que en el fondo tengan modelos avanzados que le permitan ir corriendo a la par o cerca, porque es difícil adelantarse. Ojalá nos adelantemos, pero que estén adoptando metodologías de implementación ágiles y rápidas, usando la inteligencia artificial para ir modificando casos de uso, para que los SOAR estén realmente automatizados. Ya sabemos que el SIEM no es suficiente, el SOAR tampoco es suficiente, entonces ahora hay que meterle otra variable y otra tecnología, que es inteligencia artificial. Y se habla harto, pero yo he visto poco de cómo se adopta realmente. En el fondo se conversa, no, la inteligencia artificial sirve para esto, para esto otro, ya, pero ¿cómo la adoptas? ¿Cómo la integras a tus sistemas? ¿Cómo el equipo aprende una nueva tecnología? Ya existen hartas herramientas de cyber, hartas capacitaciones y hay que estar constante. La inteligencia artificial es otra y es otro mundo por sí solo. Yo le tengo harto respeto a la inteligencia artificial, le tengo harto respeto a toda la información que se... Yo creo que acá todos hemos preguntado alguna vez algo a ChatGPT. No, a todos, tampoco creo. Y es bueno, es bueno. Es eficiente, fíjate. O sea, es súper Y por rápido. $20. Yo una vez voy a contar algo, ¿ah? Una vez le pedí a una persona del equipo que está presente en esta audiencia, pero no la va a mirar, le pedí que hiciera un análisis de un tema. Y ya, pues le dije, no, en una semana lo vemos, porque dije, ese análisis va a ser difícil, tiene distintas consideraciones. Resumen, llega a la reunión, el resumen era en Word. Es raro cuando alguien del equipo te presenta algo en Word, porque es como uniforme y era algo como un cuadro comparativo para tomar una decisión. Y voy cachando y me voy dando cuenta, ChatGPT. No obstante, pero no obstante, eso me hizo pensar algo distinto, porque primero la forma, no sé si anticuada o tradicional, es como enojarse, ¿cierto? Así como, oye, pero si te di una semana para hacer eso. Le pregunto, ¿cuánto te demoraste en hacer esto? No, como 40 minutos. Bien, ¿eh? Y ahí pensé, no, soy yo la que tiene el problema. Yo tengo que cambiar la forma de pensar. Y si esta persona, especialista en materias de cyber, logró hacer las preguntas correctas, ahí yo también me preocupo, porque si el equipo bueno hace estas cosas rápido y obtiene resultados eficientes en tiempo y logra entender también, porque en el fondo no es solo preguntar, sino que saber qué preguntar y después cómo interpretar. Siempre son procesos, personas y tecnologías, por muy inteligente que sea el sistema. Digo, chuta, los atacantes están haciendo lo mismo. Entonces, ahí hay que cambiar la forma en que estamos mirando las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, Sara.
que esto es una tecnología que está además como súper incipiente. Uno hace la analogía, yo siento que esto es como el Motorola antiguo, así. los que Eso, somos como el menos almeja. antiguos, ni siquiera, así como Sí. este que andaban, Sí, el el que blanco todos- largo con antena, como en Wall Street, y intento pensar que ChatGPT es como eso, y van a pasar 20 años a ser una herramienta que va a ser aún más alucinante, y creo que nos pone una presión, pero muy, muy grande, muy grande, porque ya hay herramientas específicas, está FlotGPT, que ha salido otro día, WebGPT, y hay herramientas específicas para tener en el fondo un malware mucho más automatizado que pueda atacar. Y eso uno va, lo puede descargar, no es tan difícil, pero inclusive herramientas como ChatGPT o en el fondo Copilot, como lo quiera llamar, ya se están utilizando para generar imágenes, voces, etcétera, que también ayudan a todos estos típicos fraudes por ingeniería social para acceder. Yo ahí discrepo, sí, porque yo soy como tecnooptimista, creo que estamos medio Yo no. Lo que complicados pasa es nomás. que nosotros con equilibrado el Abraham, panel, no, que está con Abraham, equilibrado. con Abraham vivimos un ciberataque y todavía no lo supero. Entonces todo me da miedo. Ya pasó, ya pasó. Pero No. va a ser un cambio gigante, y yo creo que lo que tú dices es muy cierto, y va a ser cada vez más rápido, y después va a salir otra cosa, y creo que aquí uno, por suerte, en la industria financiera igual puede volver a lo básico, lo que ha venido haciendo. Tú tocaste el tema de la capacitación, creo que es fundamental, es fundamental. Todos tenemos cursos normativos, cursos internos que tenemos que completar, y no olvidemos que el 90% de los ciberataques sigue siendo el phishing su causa de origen. Tal cual, que no es tanta tecnología de por medio, es lo usual. Tal cual. Entonces, ahí hay que fortalecer, y claro, ahora a lo mejor tenemos que enfocar en este tipo de herramientas, lo que son los deepfakes, lo que son en el fondo la creación de voces a partir de extractos súper pequeños de audio. Ahí hay un campo súper gigante. Lo vimos también en las presentaciones anteriormente. Está el tema de los accesos, como tenemos principio de mínimo privilegio, lo reforzamos. Los factores en el fondo de multi-autenticación no serán suficientes, porque tampoco existe una bala de plata para esto. Son cosas bastante básicas. Y también implementar nuevas tecnologías. Lo miramos, tenemos que tener firewall que sean un poquitito más inteligentes. Utilizan también, no necesariamente inteligencia artificial generativa, pero sí otro tipo de inteligencia artificial para monitorear tráfico, segmentación de red. Entonces, creo que va a ser multifactorial, creo que tenemos una base como industria. Lo que vamos a tener que hacer es cada vez más ir actualizándonos, porque esta velocidad de cambio no se va a detener, solo se va a acelerar, y creo que va a ser más difícil. Lo positivo es que para todos los que están acá hay un mercado laboral creciente Se y va bollante, ampliando, así se va que ampliando. eso también es una noticia positiva. Oye, y como dato, lo que tú hablabas en el fondo de los múltiples factores de autenticación, háganlo con su familia y sus cercanos. Yo, por ejemplo, con mi entorno familiar, con mi madre que es mayor de edad, y que le es difícil entender estos temas tecnológicos, le digo, si yo te contacto o alguien de la familia, tenemos una palabra clave. Y con mis hijos, que son chiquititos, de 4 y 8 años, también tenemos una palabra clave. Usted me decía, Sara está hablando una tontera. Saben que no es tontera, úsenlo. Porque para estos casos de ingeniería social, que los pueden adoptar también en sus instituciones, es bueno tener algo que me permita autenticar y saber quién es el que está detrás del computador, del teléfono, de lo que sea. Son 2 segundos antes de tomar una decisión y entregar tus claves, tus contraseñas o hacer una transferencia, qué sé yo. No es cyber puro, pero fíjense que es un múltiple factor de autenticación en tu casa. No, lo que tú dices es cierto, es como medio fome. Yo me acuerdo que iba para el sur y como que yo salía y uno podía estar una semana, o sea, todo el día, perdón, afuera, y como que nadie se preocupa. Ahora hay que operar un poquito de la desconfianza. Estaba con unos amigos una sábado hablando de estas plataformas que te permiten subir las fotos, que yo no lo hacía, el tiro te miran raro, ¿y por qué no lo subí? No, porque no sé lo que hacen con las fotos, no estoy cómodo. Y quedé como medio bicho raro, eso sí, Sara. Así que yo también no hay que tener palabras claves, todo uno queda como medio bicho raro, pero creo que es la actitud más prudente a tener. Muchachos, solo para ir cerrando, 30 segundos. ¿Qué consejo le entregan a la audiencia? ¿Qué cosa pueden llegar a revisar, sentarse a revisar y que le agregue un valor? En la confianza está, no. No, yo creo que es un poco lo que estamos hablando ahora. Me gustó el concepto tecnopositivo, ¿viste? Ya, pero yo soy de riesgo, tecnología, entonces ahí estamos haciendo el match perfecto. Yo creo que los temas de ciber, y no me aburrí de decirlo cuando me invitan a estos foros, es la colaboración. El poder compartir prácticas que nos permitan tener un entorno seguro, tanto con el usuario final como en nuestras instituciones, creo que es súper importante. Y seguir avanzando, yo creo, como emisarios y como embajadores donde estemos, de que la seguridad no es solo un tema digital, sino que también es un tema de comportamiento. Y de que hoy día todo es tecnológico, por lo tanto, pronto vamos a dejar de tener las tarjetas, pronto vamos a estar con imágenes fake news a cada rato, entonces tenemos que estamos viendo un punto de inflexión en lo que es tecnología.
Es como cuando aparecieron los computadores, digo yo, cuando llegó Internet. Estamos viviendo ese punto que iba a ser histórico. Y o nos subimos o nos bajamos. Hay que subirse, pero adoptarlo de una manera correcta y en conjunto. No, tal cual. Yo profundizaría el desafío que técnicamente esto no es sencillo. Lo llaman las presentaciones, este lleno de gráficos, nuevas plataformas, cuesta. Pero diría que el principal desafío de esto son los temas culturales. Organizaciones más tradicionales como las nuestras, la verdad, hay que empujarlas. Y esto es una maratón. Esto no es una carrera de 100 metros plano. Esto no es el primero que llega. Esto de repente conviene tener esfuerzos mucho más sostenidos y cómo ustedes como agentes de cambio dentro de la organización van produciendo este cambio cultural que toma tiempo, que requiere esfuerzo y también perseverancia, pero que al final del día paga. No por resolver un tema específico, a lo mejor más rápido uno va a pensar que más estamos resueltos. De repente conviene retroceder un poquitito y ir avanzando con un objetivo en el fondo más global. El cambio cultural yo diría que es el gran desafío y en este caso lo técnico tampoco es tan sencillo, pero Así es. la cultura se come la estrategia, como dicen. Muy bien, agradecer Sarita, Francisco, tremendo invitado, a ustedes por permitirme dirigir y Gracias muchas por la gracias. invitación. Vamos ¿Leyó a la Biblia? ¿Ah? Muchas gracias.